siempre se me olvida grabar la clase, entonces recuérdenme. Ok, jóvenes. Entonces, los que no tienen el libro de texto ya saben cuál es la fase, tomar captura, después lo copian en su cuaderno para seguir con los demás y no atrasarme con el contenido. Y los que, muchachos que tienen el libro de texto, vayan subrayando. Jóvenes, si tienen el marcador fosforescente o los marcadores que son para subrayar libro de texto, mucho mejor, porque la mayoría está subrayando con carbón o les sugiere que subrayen con color porque cuando lo hacen con carbón casi no se mira en la foto cuando lo evidencian como tarea. Entonces, subrayenlo con marcador o, eh, o con color, pero que sea un color que se mire. Bien, jóvenes, entonces vamos a empezar con el proceso de la mitosis. Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de ese proceso de la mitosis, es el que se da en lo que es la división celular. Entonces, cuando se da el proceso de la división celular, empieza a formarse dos nuevas células y esas dos nuevas células son dependiendo de 4 fases que tiene la mitosis, que es profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, a partir de eso se generan dos células hijas y vamos a explicar en sí en qué consiste lo que es la mitosis. Pues cuando nosotros hablamos de la mitosis, como ya les mencionaba anteriormente, viene siendo ese proceso de la división celular a través de una división nuclear. ¿Por qué de una división nuclear? Porque asegura a partir de una célula se forman dos células nuevas en cada ciclo celular. Entonces, a partir de eso, las cuales recibe exactamente la misma formación genética, idéntica, genética contenida en la célula madre. Como les decía anteriormente, vamos a ir viendo cada uno de los procesos, cuánto duran las fases y cómo llega el resultado a tener dos células nuevas. Pues a esos jóvenes intervienen 4 etapas principales: la profase, la metafase, anafase y telofase. Cuando se habla, jóvenes, de lo que es la profase, es durante empieza el cambio en el núcleo, o sea, durante el cambio va a partir del núcleo y a partir de lo que es la división celular. Y eso va a ser generalmente también qué ocurre en lo que es el citoplasma. Entonces ocurre un importante cambio en lo que es en el núcleo y en el citoplasma. En el núcleo, el ADN se enrolla hasta formar una estructura llamada cromosomas, mientras que el ADN, o sea, las moléculas de ADN, van duplicando los cromosomas y copiando células idénticas. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros ya establecemos lo que es la profase. Si ustedes se fijan, aquí tenemos lo que es el núcleo. Esas estructuras que miran aquí ustedes, que se ven como gusanitos, son las réplicas del ADN. Ellas empiezan a enrollarse para poder formar lo que son los cromosomas, o sea, el cromosoma X y el cromosoma Y. Entonces, a partir de eso, el ADN empieza a duplicar lo que es lo que son sus células o copias del ADN para poder hacer lo que es los cromosomas. Y a partir de donde se encuentra el ADN, jóvenes, tiene una envoltura nuclear. Y esa envoltura nuclear se debe al proceso de lo que es la mitosis. Entonces, a partir de eso está formado todo lo que es en el citoplasma y empiezan a generarse lo que son estas pequeñas estructuras, que son las réplicas o la duplicación del ADN, empiezan a llamarse o son llamadas cromátidas. Y esas cromátidas hermanas son la formación del ADN que se van duplicando. Entonces, a partir de eso, cuando se empieza el cromosoma y se replica, es llamado cromátidas hermanas. Bien, los que no tienen libro de texto tomaron captura. Se me durmieron. Ya.
Ok, Gracie, qué sueño, Dios mío, la vamos a mandar a lavarse esa cara. Ay, Gracie, ¿a qué hora se me está durmiendo, Gracie? A las 8. No creo, porque si yo me duermo a las 8, yo ahorita estuviera con energía, hiperactiva estuviera yo ahorita. Sí, pero me tengo que levantar a las 5:30 porque tengo que hacer desayunar. Yo me levanto a las 5 de la mañana, Gracie, y me acuesto a las 11 y no estoy abostezando en la clase. No, Gracie, eso me dice que se acostó como a las 12 de la noche chateando, viendo Facebook. Vamos, Gracie, quítese esa pereza, Gracie. Ya la vamos a poner a leer para que se le quite. Ok, bien. Entonces, jóvenes, cuando hablábamos en torno a la profase, que ya dijimos que es el cambio importante en el núcleo a partir del ADN y que a partir del ADN empieza a replicarse. Entonces, a partir de esa replicación y esa formación de lo que nosotros miramos aquí, son réplicas del ADN que se llaman cromátidas. Eso sucede, jóvenes, durante lo que es la profase. Ahora bien, cuando la profase empiezan a aparecer dos fibras y esas dos fibras se llaman centrosomas. Esos centrosomas jóvenes o centrómeros vienen formando o a empezar a formar el comienzo de una interfase, pero cuando ya empieza la interfase, empieza lo que es la segunda etapa, que viene siendo lo que es la metafase, pero eso proviene a partir de lo que es el uso mitótico. Entonces, cuando nosotros hablamos de la metafase, vamos a ver, Alexandra, ayúdenos a leer la metafase. Durante la metafase, la envoltura nuclear se fragmenta y el uso mitótico entra al área que antes estaba ocupada por el núcleo y se une con las cromátidas hermanas de cada cromosoma. Los centrosomas se ubican en los polos opuestos de la célula y los cromosomas se alinean en el centro de la célula, al igual que la distancia de cada extremo. Excelente, muy bien, gracias. Cuando nosotros hablamos de la metafase, es casi lo mismo que la fase de la primera fase, que era la profase. ¿Qué sucede ya en la metafase? Que ya empiezan a formarse los fragmentos y el uso mitótico en el área que antes estaba ocupada por el núcleo y empiezan a formarse las cromátidas hermanas de cada cromosoma. Si ustedes se fijan, ya empiezan a formarse los pares de cromosomas y eso se da en lo que es la envoltura del núcleo. Entonces, a partir de eso, empiezan a formarse nuevos centrómeros y esos centrómeros se deben a la réplica de ADN. Entonces, empiezan a formarse lo que son los cromosomas compuestos de la réplica de ADN y empiezan a formarse en pares, o sea, cromátidas hermanas, o sea, de dos cromosomas. Entonces, a partir de eso empieza la formación de los polos y el uso mitótico, como lo pueden ver aquí ustedes, que es un punto y hay un montón de líneas alrededor de ese punto. Ok, a partir de eso es el uso mitótico, jóvenes, que aquí ya lo que diferencia, que es el puesto polo para poder dar función a una nueva célula. Y eso es a partir de lo que es la envoltura del núcleo o la envoltura nuclear y a partir de las cromátidas hermanas. A partir de eso, jóvenes, se crea una tercera fase, que ya es la anafase. Gracie, vamos. Dice, los centrómeros de cada cromosoma se separan, al igual que los cromátidas hermanas, los centrosomas comienzan a desarticular los microtúbulos del uso, haciendo que sus fibras se acorten y arrastren cada cromátida hacia los polos opuestos de la célula. Al mismo tiempo, los polos de la célula se alejan y la célula se alarga. Al final, la anafase, cada polo de la célula tiene un juego completo de cromosomas igual al de la célula original. Excelente, gracias, Gracie. Chicos, ¿verdad que les aparece un cuadro en amarillo?
Sí. Ay, ok, bien, vamos, pero se les mira bien el PDF o tienen interrupción. Que se pone como transparente y después se pone bien negro. Sí, es que creo que es el window. Tomen captura, chicos, porque voy a borrar esto. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver a compartir pantalla a ver si tal vez ese es el problema. ¿Tomaron? Sí. Ok, excelente. Vamos a ver. Ahorita parece que no sale. Esperemos a que no volvamos a tener ese impasse. Ok, vamos a continuar. Como nos comentaba Gracie, ya en la metafase, jóvenes, cuando ya se da la formación de lo que es las células hijas, o podríamos decir cromátidas hermanas, ya empieza a formarse lo que es la anafase. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el cambio? El cambio que sucede, jóvenes, ya es en el centrómero. ¿Por qué en el centrómero? Porque cada cromosoma empieza nuevamente a separarse. Y cuando empiezan a separarse jóvenes, se empiezan a alinear lo que son en los polos celular. Entonces, a partir de los polos celular, empiezan a alinearse uno entre sí y empiezan a separarse, si ustedes se fijan, las hermanas cromátidas. Entonces, aquí empieza una hermana, aquí otra y aquí otra. Entonces, a partir de lo que son los microtúbulos que están alineados al polo, jóvenes, empiezan a fibras, entonces se empiezan a cortar unas entre sí hasta formar nuevamente lo que es la telofase. ¿Por qué la telofase? Porque al momento de que ellas se unen y al momento de que cada una de ellas empieza a desvincularse dentro de sus extremos, si ustedes se fijan, es como que cada extremo empieza a tener lo que es eh, división. Entonces, cuando empieza a tener esa división, jóvenes, entonces empieza nuevamente a la que es la cuarta fase, que ya viene a ser lo que es generarse y a crear otras nuevas células. Entonces, a partir de eso, lo que sucede con la anafase es que los centrómeros de cada cromosoma se van a separar, al igual que lo que son las cromátidas hermanas, como les había mencionado anteriormente, pero ¿qué hacen? Con los centrosomas comienzan a desarticular los microtúbulos del uso haciendo fibras y que se corten y arrastren cada cromática hacia los polos opuestos, como podemos ver en la imagen, que cuando ya empiezan a desintegrarse cada una de ellas, empiezan a agarrar direcciones opuestas. Entonces, a partir de eso, se da la última fase, que es la telofase, que ya la telofase, jóvenes, son los polos de las células que continúan alejándose en cada uno y forma un nuevo núcleo. A partir de eso, los cromosomas se desarrollan y forman nuevamente y alarga fibras de ADN. Entonces, aquí cuando ya empieza el proceso de la metafase, se genera lo que es el último proceso, que ya cada cromátida hermana está separada y cada una agarra a un polo diferente. Entonces aquí ya empieza a generarse lo que es nuevamente al proceso de la mitosis y empieza a terminar y empieza lo que es la citocinesis. Cuando ya entra a la última fase, que es la citocinesis, jóvenes, es ya la división celular. O sea que ya hay dos células nuevas. Entonces, a partir de eso, a estas células, o sea, se cortan estas células, ya empieza a generarse lo que son células hijas a través de lo que son las 4 fases de la mitosis. Tomen captura de pantalla para bajar la imagen. Ya, profe. Listo. Joan.
Ya. Ok, perfecto. Bien. Entonces, jóvenes, ¿cómo se da el proceso de la citocinesis? Ya la citocinesis, jóvenes, como les decía anteriormente, es la formación de las células hijas. Entonces, aquí ya empieza lo que es la división citoplasmática o citoplasma que ocurre rápidamente. Entonces, cuando empieza la descomposición de los microtúbulos, empiezan a formarse lo que son dos células hijas. Entonces aquí empieza la formación nuevamente de la envoltura nuclear y la réplica del ADN. Entonces se separan lo que son los canales para obtener las células hijas. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Juan Fernando, ¿qué sucede que no me enciende la cámara, Juan? Que pensé que estaba prendida, profe. No, hasta ahorita lo vi, pero ya rato se tenía apagada la cámara, entonces dije, voy a esperar a ver. Listo, bien. Cuando ya hablamos, jóvenes, del proceso de la meiosis, es parte de cada uno de los procesos de la división celular. Solo que la meiosis, jóvenes, ya vienen repitiéndose lo mismo, las mismas fases que la mitosis, solo que la meiosis ya tiene dos procesos, lo que es la meiosis 1 y la meiosis 2. Entonces, esos jóvenes ya lo que ocurre es que la mitosis es un tipo de división celular exclusiva para los organismos que se producen sexualmente. A partir de eso es cuando se relaciona lo que son la producción de dos sistemas diferentes, o sea, un macho y una hembra. Entonces esto de la meiosis, perdón, ya interactúan dos procesos o dos células sexuales. Entonces, a partir de eso, jóvenes, cuando hablamos de la meiosis, estamos hablando de la reproducción que realiza por medio de lo que son los gametos o células sexuales. El espermatozoide que se encuentra en los machos y los óvulos que se encuentran en la hembra. Entonces, a partir de eso se genera por meiosis un proceso denominado gametogénesis. Entonces, cuando nosotros hablamos de la meiosis, hay una replicación dentro de lo que es la gametogénesis, que la replicación del material genético, que va a ser la fase S, tal como ocurre en la mitosis, procede de la meiosis. Y a este proceso, jóvenes, consiste en dos divisiones celulares, como les mencionaba anteriormente. Una es la meiosis y otra es la meiosis 2. Entonces, a partir de eso, se va regenerando nuevas estructuras, nuevas células en la formación de la meiosis y que tanto como en la meiosis 1 y en la meiosis 2 ocurre el mismo proceso de lo que son en la mitosis, solo que en este caso se repite lo que es profase 1, telafase 2, anafase 3, 2 y así sucesivamente, como también anafase 1, anafase 2, etcétera. Captura de pantalla. Ya, profe. Listo. ¿Quiénes van a tomar una captura de pantalla? Miguel, que está viendo el techo. Ok, jóvenes, y para terminar con el tema, vamos a detenernos aquí. Bien, cuando hablamos nosotros del proceso de la meiosis, jóvenes, como les decía anteriormente, se da el mismo proceso de la mitosis con 4 fases, solo que en la meiosis ya se da lo que es la profase 1, la metafase 1, anafase 1 y telofase. Entonces, cuando nosotros hablamos de la meiosis, es el resultado de la primera división meiótica, que son dos células anaploides, es decir, que poseen la mitad del número de cromosomas,
propios de una especie. Por esa razón se dice que la meiosis es una división reproductiva. Vamos a ver, aquí se me fue bien feo el lápiz. Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de la meiosis, jóvenes, ya se da que los cromosomas homólogos, o sea, cuando hablamos de los cromosomas homólogos, es que son pares iguales y a partir de eso los cromosomas homólogos se originan de lo que es del origen, ya sea materno o paterno. Entonces, a partir de eso, la envoltura nuclear se empieza a fragmentar. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la envoltura nuclear. Empieza a fragmentarse y aquí tenemos lo que son los cromosomas, tanto del origen materno y paterno. Entonces, cuando la envoltura nuclear se fragmenta y el núcleo desaparece, empieza lo que es la fase de la metafase, que es a través de lo que es el uso mitótico. Si ustedes se fijan, ya aquí el proceso es que cada cromosoma paterno o materno empiezan a dividirse y empiezan a buscar los extremos de los polos. Entonces, esos cromosomas homólogos hallan en el plano ecuatorial de la célula y empieza a descomponerse nuevamente y a la permutación de las cromátidas. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿se acuerdan que en la fase de la mitosis generaba que cada una de las células se ubicaban en los extremos de los polos? O sea, ya por decirlo así, los cromosomas hermanos empiezan a desubicarse entre sí, o sea, ya no quieren estar juntas. Entonces, el mismo proceso pasa en la metafase y se genera lo que es la anafase 1, que ya cada uno de los cromosomas se ubican en el exterior de los polos y eso empieza a generar nuevas células y empiezan a desplazarse a cada una de las extremidades de los polos. Entonces, eso quiere decir, jóvenes, que en la telofase 1 empieza nuevamente a formarse una membrana celular y esa membrana celular da la replicación candescente, jóvenes, de lo que son células hijas. Pero en este caso, lo que se forma son cromatinas. ¿Por qué cromatinas? Porque aquí empieza lo que es a descondensarse nuevamente cada una de las células y a generar lo que es una nueva fase, que ya no es la fase de la meiosis 1, sino que ya empezamos con la fase de la meiosis 2. Entonces, vuelve directamente, pasa a lo que es la metafase 2 y vuelve a estructurarse lo que es la meiosis 2. Y la meiosis 2, jóvenes, no me voy a entrar mucho a detalle porque es el mismo proceso que sucede en la meiosis 1, solo que ya no van a ser 2 réplicas de células hijas, sino que van a ser ahora 4. Y ahí es donde se origina cuál es el sexo de los hijos cuando es mujer o varón. Entonces, a partir de eso se forma lo que era la gametogénesis, como les decía anteriormente. Entonces, cuando hablamos de la meiosis, estamos hablando de la etapa finalizada de la meiosis 1. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a intervenir lo que es la interfase en la cual se separa para la segunda célula de la división meiótica. Entonces, nuevamente entra lo que es la síntesis del ADN y las características de la meiosis van a ser similares a lo que es la mitosis. Entonces, jóvenes, cada una de las características de la meiosis 2 ¿tomaron captura, jóvenes? Sí. Ok. Vamos a borrar. Entonces, cuando ya empieza lo que es la fase de la meiosis, como les decía yo anteriormente, ya se vuelve a regenerar nuevamente el mismo procedimiento como en la meiosis 1, solo que ya cuando llega a la última fase de la citocinesis, cuando ya se empiezan a estructurar las células, si ustedes se fijan, anteriormente solo teníamos 2 células cromátidas que son 2 células hijas. Ya en la meiosis 2 no se da el proceso de 2 células, sino que se da el proceso
de 4 células, o sea que tenemos 4 citocinesis, que es el proceso que se da a partir de lo que es la gametogénesis. Entonces, vamos a ver, para que no se me aburran y no tengan sueño. Vamos a ver, Jafet, léame la primera característica, Jafet. En la profase 2 se desintegran el nucleolo y la membrana nuclear. Los cromosomas vuelven a condensarse. A diferencia de la profase 1, en esta etapa no hay entrecruzamiento. Gracias. Si ustedes se fijan en la primera característica de la profase, es lo mismo, es la desintegración de los núcleos y de la membrana celular. Entonces empiezan nuevamente a formarse nuevas cromátidas, nuevos cromosomas. Y esto interfiere en lo que no hay encruzamiento, o sea, en cada una busca ubicarse en un polo diferente. Muy bien, excelente. Vamos a ver, Alejandro. Característica número 2. En la metafase 2, las fibras de uso mitótico se unen a los cinetocoros y los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Bien, si ustedes pueden ver en la imagen, casi no se mira aquí en el documento, pero cada uno se alinea de acuerdo al ecuador. Entonces, a partir de ahí empiezan a formarse lo que son las fibras del uso meiótico para tener una división de anafase 2. Vamos a ver, Alexa, ayúdenos, Alexa, con la tercera característica. Durante la anafase, las cromátidas hermanas se parecen y cada una se desplaza a un polo de la célula. Muy bien, entonces cada una ya cuando empieza a alinearse en el polo del ecuador y se ubican en cada uno de los polos, empiezan a lo que es a descomponerse o prácticamente no descomponerse, sino que se separan cada uno de los extremos y se ubican en cada una de las, en cada uno de los polos diferentes y empieza lo que es a fragmentarse para tener una última fase que es la telofase. Vamos a ver, Ángel, léanos la última característica de la que es de la telofase. Finalmente, en la telofase 2 se reorganiza la membrana nuclear. Los cromosomas se descondensan y cada célula se divide en la citocinesis. Gracias. Bien, ya como la última fase, como les decía, ya era el proceso de 2 células. Entonces ya aquí jóvenes en la telofase empiezan a formarse nuevamente los pares de cromosomas y a formar nuevas células. Entonces a esos procesos se le llama citocinesis. Ahora bien, si ustedes se fijan en la meiosis, el proceso de las células son 4 células finales dentro del proceso de la citocinesis. Mientras que si nos vamos en el contexto de arriba, en la meiosis solo tenían 2 células, que era el mismo paso que se hacía en el proceso de la mitosis. Ahora bien, preguntas, jóvenes. No. ¿Ninguna pregunta? No. Ok. Voy a borrar lo que acabo de subrayar, así que los que no tienen libro de texto, tomen captura. Ya. Listo. Excelente. Ahora bien, necesito que trabajen el aplico desde esa página, que es la página, ¿qué número de página es, jóvenes? 21. Página 21. 21. ¿Quiénes ya hicieron el aplico de esa página? ¿Nadie? Ok, entonces antes de que resuelvan la página 21 ahorita, tomen fotografía en blanco y mándenla al grupo para que sus compañeros que no la tengan lo puedan hacer en su cuaderno. Yo puedo mandar la imagen, profe. Ok, Alex, entonces ayúdeme por favor enviando la imagen del aplico del tema al grupo.
Ok, jóvenes, tienen 5 minutos para hacer el aplico. Les voy a dar 10 minutos. 10 minutos para que hagamos el aplico de la página 21. Miguel, Miguel, deje de estar escuchando música, Miguel. Esos auriculares es que está escuchando música, no está escuchando mi clase. Sí, la estoy escuchando. Ah, pero está escuchando música. No, dice. Listo. Vamos, 10 minutos para trabajar el aplico. Vamos, Miguel. Ya enviaron la fotografía a lo que es al curso de noveno. Vamos, para que puedan trabajar el aplico. Al igual que Joan, Joan. Joan se me salió. Ah, no, ya lo vi, Joan. Miss, una pregunta. Dígame. Es un mapa conceptual el que tenemos que hacer. Ah, ok. Si ustedes se fijan, les dice en la primera. Diseñe en su cuaderno un mapa de conceptos de división celular con las siguientes palabras. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo que es un mapa conceptual. Solo esa es la actividad, ¿verdad? Ok, entonces realizando ese mapa conceptual. Profe, es que ahí dice diseño en su cuaderno un mapa de conceptos del ciclo celular con las siguientes palabras. Un mapa conceptual. Un mapa de conceptos, un mapa conceptual. Saben que es un mapa conceptual. A estas alturas saben que es un mapa conceptual, ¿verdad, jóvenes? Vamos, Gracie. No la veo, Gracie. Ok, jóvenes, ahorita les voy a habilitar en Classroom para que ustedes ya puedan subir el tema número 3. Acuérdense que vamos por partes. Entonces, otra cosa, cuando ustedes abren Classroom, ahí les sale que el tema número 2, que el tema número 3 y evaluación formativa. No todas las actividades jóvenes son para presentar el día siguiente, sino que Classroom, por lo general, si se aproxima una tarea, se los está como recordando en la plataforma. Entonces siempre hay que fijarse en las fechas, porque me decía Berenice si habían que subir lo que era la evaluación formativa, que era para ayer. Entonces entré a la plataforma y no es que era para ayer, sino que se las está tirando que es próxima a la fecha de la tarea y que es para el martes 2. Entonces siempre hay que fijarse en la fecha de entrega, que ahí dice fecha de entrega martes 2 a las 2 de la tarde. Entonces hay que fijarse siempre en eso, pero acuérdense que siempre lo que van entregando van de acuerdo a los temas que vamos viendo. Entonces ahorita la tarea que van a entregar, jóvenes, es con respecto a las funciones celulares, ¿verdad?
Ok, verifiquemos las páginas jóvenes. El tema de las funciones celulares está desde la página 16 a la página 21, ¿verdad? Sí, Excelente, perfecto. Vamos a ver, me gustaría saber con Alexa, Kaylin, Ángel y Jafet, si ya tienen el libro de texto, ¿por qué no me han subido el subrayado y el aplico en Classroom? Tema número 1. A ver. Porque a mí me los trajeron hace poco. No, pero si se los trajeron ayer, ayer la tenía que subir. O sea, no tienen que estar esperando jóvenes a que les traigan el libro. Bien, entonces Alexa, necesito que me sube esa actividad hoy también del tema número 1, subrayado, tema número 1. Y el aplico. Porque si vienen el día miércoles y no están entregadas las tareas en Classroom, lo siento mucho, pero no les voy a revisar el libro de texto. Kaylin, también, ¿qué sucede, Kaylin, con usted? Usted desde el año pasado sabe el procedimiento. Ajá. ¿Qué sucede, Kaylin? No sé, profe, yo hoy la entrego. No tengo el libro, pero igual lo copio y lo entrego. Ok, No me Kaylin. falta de eso. Hoy no se conectó Nicole. Ok, bien. Ángel Sosa, ¿qué pasa con usted, Ángel Javier? Ángel. Está concentrado en el mapa, por eso no me quiere contestar, ¿verdad, Ángel? Ángel, dígame, Ángel, ¿qué pasa que no me ha subido el tema número 1, Ángel? Hoy se lo va a subir, profe. Más le vale, Ángel, vamos. Acuérdese, subrayado y actividad del libro de texto. Pila, chicos. Jafet. Ajá, Jafet, dígame, ¿qué sucede que tampoco me ha subido la tarea? Es que yo no lo podía usar bien Classroom, profe. Es primera vez que trabajo con Classroom. Ok, Jafet. Por lo general, cuando usted se va, siempre, chicos, lo primero que digo, para los que no saben utilizar bien Classroom, usted se va a la clase de ciencias naturales. Entonces, no se vaya, nunca se vaya a lo que es el tablón, sino que váyase donde dice trabajos, clase. Entonces, váyanse en trabajo, clases, y ahí dice unidad 1. Entonces, ahí le sale el apartado que dice tema número 1, que era el que tenían que entregar hace 6 días. Entonces, tema número 1, 2 puntos, y ahí le sale el tema. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer, Jafet? Se va a meter en ese espacio. Ya de ahí le sale lo que es un clic y le dice adjuntar tarea. Entonces, le da adjuntar tarea y adjunta las fotografías del tema número 1 y la actividad. Ya de ahí solo le da entregar tarea y es todo. ¿Bien? No sé si me entendió ahora. Sí.
Entonces, para hoy también, Jafet, ese tema número 1 con el aplico, al igual que el tema número 2. Profe, yo no tengo su código. A estas alturas no tiene mi código, Miguel. No, ¿Por qué, Miguel? es que yo estoy en otro grupo metido. ¿En qué grupo? Uno que creó el profe Josué, creo. Profe Josué. No, pero es que todos los grupos del año anterior se borraron. Y se crearon nuevos. Déjenme verificar quiénes están en noveno. Pero me parece que su papá está en noveno. Él no me ha dicho nada. El maestro no es. Ok, vamos a verificarle, Miguel, si usted está aquí en el grupo, pero yo tengo entendido de que sí. ¿Verdad que el 9788-6211 es de su papá, verdad? Sí. Ah, bueno, sí está su papá. Ah, ya le voy a decir entonces. Sí, sí está su papá y creo que está su hermana o su mamá, me parece. Bueno, pero está su papá, Miguel. Entonces, dígale que se salga del otro grupo del año pasado para que así no se confundan. Y recuerden que el grupo nuevo de este año dice noveno grado 2021. Entonces, ese es el oficial de noveno. ¿Bien? Sí. Listo. ¿Cómo van con el mapa conceptual? ¿Ya van a terminar? Yo ya casi termino, profe. Perfecto, muy bien. ¿Cómo vamos, Alex y Berenice? Ya casi terminamos. Perfecto, muy bien. Ok, en la tarea número 1, igual, Joan, Nicole, Javier y Jafet también siguen sin entregarme el dibujo de la célula. Tienen que hacerlo. Así que también tienen que presentarme esa tarea el día de hoy, jóvenes. Lo que es Joan, Nicole, Ángel y Jafet. Me deben la tarea del dibujo de la célula en Classroom. Ok, jóvenes, entonces creo que por hoy terminamos la clase. Ya solo falta un minuto. Así que nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta mañana. Adiós. Profe. Profe. Nos vemos, chicos.